Bien, mis hermanos, continuamos con el libro de Ageo en la serie expositiva y vamos a estar leyendo la porción de hoy que corresponde tan solamente a los últimos versículos. Les invito que una vez más podamos abrir la Biblia en el libro de Ageo, en el capítulo 2, y vamos a estudiar desde el versículo 20 al versículo 23. Leo así la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Iniciamos el cuarto mensaje de Ageo, y este es un mensaje cargado de fidelidad. Esta porción, al igual que todo el capítulo 2, nos muestra la fidelidad del Señor. Nos dice cuán fiel es Dios, cuán fiel es el Dios vivo y el Dios verdadero. Ahora, cuando nosotros pensamos en la fidelidad de Dios, debemos pensar que Dios es fiel a dos parámetros que nos dan su palabra. Dios es fiel a sus promesas. ¡Qué bendición! Que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad, sino que la fidelidad de Dios depende de Dios mismo. De hecho, la fidelidad es un atributo inmutable, no cambia. Así que Dios es fiel a sus promesas. Sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Sus promesas son sí, son verdad. Ninguna de sus palabras cae a tierra. Pero también Dios es fiel a sus juicios. Si Él determinó desde antes de que este mundo fuese que un día la tierra habría de venir a juicio y que el hombre pecador debe comparecer delante de Dios, entonces así va a ser. Así va a ser. Porque no solo Dios es fiel a sus promesas, sino que Él también es fiel a sus juicios. En esta última porción, que definitivamente es de carácter escatológico, nos presenta cuando retorne el verdadero Zorobabel en su segunda venida. Cuando retorne nuestro glorioso, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, se le llama el día de Cristo, el mejor día. Pero para el que no ha creído, para aquel que está sin Cristo en Jesús en su vida, para aquel incrédulo, para el impío, para el escéptico, para el que rechaza el Evangelio, para el que rechaza la palabra de Dios, será un día terrible y será espantoso, como lo estaremos mirando en la mañana de hoy. Es por ello que el título del sermón es Zorobabel, siervo y sello de esperanza. Zorobabel, siervo y sello de esperanza. Porque si hay algo para nosotros latente, si hay algo para nosotros efectivo, si hay algo para nosotros que tiene plena y absoluta certeza, es que hemos sido librados de la ira de Dios. Seremos librados en aquel día, y eso nos hace vivir con esperanza. Por cuanto el mejor Zorobabel, el deseado de las naciones, la gloria de Jehová misma,
nos ha librado en la cruz del Calvario. Dice el versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes. Recuerden que es el año 520 y el mes que corresponde aquí es el mes de diciembre. Así que en ese mismo mes, a los 24 días, vino la palabra del Señor para que le hablara a Zorobabel, gobernador de Judá. Ahora, Zorobabel es un nombre babilonio que significa nacido en Babilonia. De hecho, si ustedes miran la palabra, tiene dos voces, Zoro, y la otra acompañante es Babel. Zorobabel, es decir, nació en Babilonia. Es llamado el hijo de Salatiel. En Esdras y Nehemías, también en la genealogía de Mateo, de Lucas, se nos presenta como un antepasado, como un bisabuelo, tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que Zorobabel está comisionado para gobernar Judá. Y lo interesante de esta última sección del libro, es indicar que el mensaje ahora está dirigido ¿a quién? A Zorobabel. Ya el mensaje no es para el pueblo, el mensaje no es para los sacerdotes, el mensaje no es para toda la comitiva que iba a levantar el templo, sino que ahora el mensaje es para un personaje que se llama Zorobabel. Así que este mensaje se centra en Zorobabel, por eso el título del sermón es Zorobabel, siervo y sello de esperanza. Versículo 20. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor entonces envía este segundo mensaje a Ageo, para que ese mensaje le pueda llegar a Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Y en qué consiste este mensaje? Es decir, este mensaje escatológico, que tiene que ver con los postreros días. Y debo decir que los postreros días se cuentan desde Hechos capítulo 2 hasta la venida segunda del Señor. Esos son los postreros días. Y no hay más tiempo, no habrá más momento, sino que ese es el tiempo. Esa es la dispensación que el Señor ha trazado en la historia redentiva sobre los postreros días. ¿Qué es lo que dice el mensaje de Ageo para que se le diga a Zorobabel sobre el año 520? El Señor es fiel y justo. El Señor es fiel y justo. Ese sería el primer punto. El Señor es fiel y es justo. En el versículo 21, el Señor nos dice: dile a Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje aparece ahí en sus Biblias? Diles que yo haré temblar. ¿Qué va a hacer temblar? Los cielos y la tierra. Esta es una expresión hebrea para ilustrar lo terrible que será ese día. Ahora, mis hermanos, leyendo estos versículos, sentimos miedo. En lo personal, siento miedo, temor. Porque tal vez nosotros no hemos dimensionado cuando el Señor venga. Y no hemos vislumbrado cómo será aquel día para nosotros. El mensaje es claro, el mensaje es contundente. Zorobabel, así dice el Señor: en aquel día yo haré temblar los cielos y la tierra. En la cotidianidad, cuando tiembla la tierra por arriba de los 6.5,
puntos en la escala de Richter, que es una escala sismológica, es decir, mide la intensidad sísmica 400 kilómetros abajo de la superficie de la Tierra, en el punto donde se concentra el sismo, lo que llaman el epicentro. Dimensiones 400 kilómetros abajo de la Tierra, y cuando tiembla por encima de los 6.5 puntos en la escala de Richter, la gente entra en conmoción. O sea, el sacudón es tremendo. Hace unos años trabajaba aquí en el colegio Carlos V, y un sábado al mediodía tembló la tierra fuerte, 7.2, y yo veía que las vallas hacían así, y las personas comenzaron a correr y a gritar por estas calles. Si eso es así, un sacudón de 7.2, ahora, ¿cómo será el sacudón del Señor? ¿Cómo será? ¿Cómo será aquel día? Cuando el Señor haga temblar en aquel día los cielos y la tierra, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué referencias tenemos? En ese día, cuando el Señor aparezca, entonces la idea que nos da la Biblia nos la presenta Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 18. Dice Éxodo 19, capítulo 16, versículo 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Éxodo 19, versículos 16 al 18. Dice el texto: y vino espesa nube sobre el monte. Y Moisés, en su escritura, dice que esos momentos se parecían al sonido de bocina, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Este texto de Éxodo nos refiere, hermanos, que el pueblo se asusta, no querían mirar. Estaban estupefactos, estaban conmocionados y le dijeron: Moisés, habla tú, nosotros no. Los expertos en el Antiguo Testamento al respecto dicen que el pueblo quiso como tomar tierra y echársela encima para decir: queremos humillarnos aún más bajo que la tierra con tal de no ver a Dios. Pero el Señor es justo y el Señor es fiel, hermanos. Así que ese mensaje ahora está calando en los oídos de Zorobabel. Zorobabel, en aquel día haré temblar los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento hay muchas citas bíblicas que nos describen cómo será aquel día cuando el Señor sacuda esta tierra. Para que ustedes repasen en la casa, por ejemplo, Isaías capítulo 24, versículos 21 al 22, dice Isaías: sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto, a los reyes de la tierra, es decir, a los presidentes, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. El profeta Sofonías en el capítulo 1, versículos 14 al 18 dice: cercano está aquel gran día del Señor. Muy cercano, muy próximo. El clamor del día del Señor será amargo. Allí gritará el guerrero, es decir, el soldado, el que pelea.
Día de ira aquel día, día de congoja, día de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas, día de lobreguez, día nublado, día espantoso, día de oscuridad, día de trompeta, día de grito, día de dolor. ¿Cómo es el día del Señor? Terrible. Isaías, en su cadena temática, dice: aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a los pecadores. Pues las estrellas del cielo con sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Hermanos, es terrible este día. Pero tenemos un Zorobabel. Ese Zorobabel es un siervo y es sello de esperanza. El profeta Jeremías también nos dice en el capítulo 46, versículo 10, dice: porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada en la Biblia representa juicio. La espada devorará y saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al gran río Éufrates. El libro de Job nos dice que las riquezas de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. Esta es la porción de Dios para el hombre impío y la herencia decretada por Dios para él. Isaías al capítulo 13, versículos 4 al 6 dice: ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de lo más lejano de los horizontes. El Señor y los instrumentos de su indignación vendrán para destruir toda la tierra. Gime, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. En aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se le mencionen quedará aterrado de ella a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado. Miremos una cita del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17. Juan, ya en el Nuevo Testamento, dice: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Hermanos, sin Cristo Jesús, sin caminar en el Evangelio, sin caminar en la vida cristiana,
terrible. El ser humano no sabe lo que le espera. El ser humano no sabe, y lo que voy a decir, ustedes lo han escuchado, no sabe lo que le va pierna arriba. Porque es terrible el día del Señor. Así que Ageo hace una advertencia a Zorobabel y de paso nos la hace a nosotros. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Lo más terrible y lo más todavía lo más complicado del asunto es que aún la iglesia piensa que no va a pasar nada. O sea, nosotros nos engañamos cuando pretendemos ver que las cosas pasan y no sucede nada. Y Pedro en su segunda carta nos advierte y nos dice: ya es la segunda carta que les escribo. En segunda de Pedro 3, del 1 al 9 dice: ya es la segunda carta que les escribo. Y en ambas los despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento. Fredito el jueves me preguntaba: ¿qué es vigilar? ¿Qué es vigilia? Es estar pendiente constantemente de nuestra vida espiritual, es echarle ojo a nuestra vida espiritual, es abrir los ojos para poder ver y poder discernir el tiempo que estamos viviendo. Y Pedro en su segunda carta, hablando a esta comunidad del Asia Menor, les dice para que ustedes tengan una comprensión y tengan un entendimiento, que ustedes puedan entender. ¿Y qué es lo que debían entender? Dice que algunos piensan que como no pasa nada, entonces no va a suceder nada. Y echa mano a la historia del diluvio. Dice que muchos en el tiempo de Noé no se percataban, no se sacudían, no despertaban, seguían la vida común, la vida silvestre. Y dice que aún en los postreros días vendrán hombres burladores que se burlarán del mensaje del Evangelio. Y es que una verdad del Evangelio es que Dios va a destruir la humanidad. De que así como Dios ama, Dios es un Dios de ira. Y que Dios va a destruir a todo aquel que rechaza el Evangelio. Y la evidencia para el pueblo de aquel día, en el estudio que estamos haciendo de Génesis, decía el predicador decía: ¿cómo usted no se asombra o cómo esa gente no se asombraba cuando vieron una peregrinación de animales entrando al arca? Eso tenía que haberles llamado la atención. ¿Cómo es posible que ellos veían que la pareja de patos, la pareja de cebras, bueno, la pareja de animales estaba entrando al arca? Y ellos decían: esto no es normal, esto no es común. ¿Cómo así que una pareja de animales entra a un barco de madera, a una embarcación de madera? Ellos debían haber preguntado: ¿pero qué? La situación era tan normal, la situación era tan cotidiana. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, dice: como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, pero todo iba normal hasta el día que vino el diluvio. Y Pedro está trayendo a memoria esta historia para decirles: ustedes no piensen que dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Y que esa misma palabra por la cual el Señor determinó, el Señor ordenó y decretó que el mundo anegara en agua, dice que por esa misma palabra los cielos y la tierra están reservados para que por el fuego sea pasado. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en aquel día del juicio y de la perdición de los impíos. Y aquí los impíos es para aquellos que no creen al Evangelio. Así que lo que Dios nos dice en esta mañana es: arrepiéntete. ¿Y cuál es la fuente del arrepentimiento? Pues confiar en Cristo Jesús para salvación. Yo trastornaré
y trastornaré, dice el versículo 22, el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben. Interesante las metáforas que usa Ageo. Recuerden el punto: Dios es fiel y Dios es justo. Es fiel a sus juicios y fiel a sus promesas. Dice el versículo 22, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. 4 cosas pasan en este texto que el Señor hará. Y tenemos que hacer un principio de transferencia hermenéutico. Dice otra versión: derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos, las naciones, volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. 4 cosas pasan en el versículo 22, a lo cual el Señor promete que así será. Número 1, trastornaré, derrocaré el trono de los reinos. El primer reino que va a ser destruido es el reino de su corazón. No sé si me hago entender. El primer reino que va a ser destruido será el reino de su corazón, porque hay alguien que gobierna. ¿Quién es? Su ego, su yo. Ese va a ser destruido. Porque en nuestra vida, o reino yo o reina Cristo. No hay cabida para dos. Si usted lee la epístola a los Gálatas, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese será el primer reino, donde usted es el que gobierna. ¿Qué es el Evangelio? Es mi vida gobernada por Cristo. ¿Qué es estar fuera del Evangelio? Es mi vida gobernada por mí. Así de sencillo. Pero no solo ese reino va a ser destruido, sino también el gobierno como tal de las naciones. Por cuanto no han creído al Evangelio. Todos los sistemas de la tierra, todos los sistemas contrarios al Evangelio, todos los sistemas económicos, hegemónicos, políticos, religiosos, ideologías, todo eso será destruido, porque así está escrito. Trastornaré, derrocaré, trituraré, devastaré todos los reinos de este mundo. Y cuando se habla de reino, se habla de ejercicio de gobierno. Miren, las alcaldías locales en una ciudad como esta tienen Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura. Es decir, hay muchos entes, muchos estamentos de gobierno. En aquel día, todas las naciones que tengan todo ese tipo de gobiernos, si no son conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Cristo, los reinos serán destruidos. Cada nación será destruida. Y algo que nos deja ver, por ejemplo, el libro de Crónicas, que si el Señor tiene que destruir a 300,000 de una vez, los destruye. ¿Han leído esa parte de Crónicas? Que el mismo Señor, por medio de su ángel, en una noche destruyó 300,000 personas. Esos pasajes tienen que ponerlo a uno a pensar. Destruiré los reinos de la tierra, pero también, dice el Señor, destruiré la fuerza de esos reinos, porque esos reinos no solo son sistemas de gobierno, sino que su hegemonía descansa en su poder económico, descansa en su poder militar, descansa en su poder religioso, descansa en su poder político, pero todo ello será destruido a polvo. Cuando nosotros enseñamos el libro de Daniel, en el capítulo 2, recuerdan que Nabucodonosor tiene un sueño. Ese sueño, por medio de una estatua, ilustra a Babilonia.
Y dice que estaba la estatua cuando la estatua estaba formada por diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho de plata, etc. Y que de repente él ve que una piedra cortada, no por mano de hombre, viene sobre la estatua, y la estatua se vuelve polvo, se vuelve ceniza y no queda más nada. Y cuando se le pide la interpretación a los sabios, adivinos, hechiceros y demás, ninguno daba con la interpretación correcta, hasta que dicen: aquí hay un hombre de Dios, aquí hay un evangélico, se llama Daniel. Y Daniel interpreta por la sabiduría de Dios que al final de los días el evangelio, por medio de esa piedra cortada que es Cristo, destruirá todos los reinos de la tierra y no quedará nada. De hecho, la estatua va a hablar de los 4 subsiguientes reinos: Babilonia, el reino de Media y Persia, Grecia, el Imperio Romano, y el Imperio Romano está extendido a nuestros días hasta la actualidad. Pero todo eso que va a ser destruido, así lo dice el Señor. Todas las armas nucleares, biológicas o físicas, todo eso será destruido, porque nadie le hará frente al Señor. Nadie. No hay poder humano, no hay nada en esta tierra que le haga frente a Dios. Pero mire la cuarta cosa que sucede. Hemos dicho que en ese versículo el Señor hace 4 cosas: trastorna los reinos, destruye la fuerza de esos reinos. Ahora dice: vendrán abajo los caballos, es decir, todas sus armas de guerra. ¿Qué tiene un ejército como de los Estados Unidos? ¿Qué tiene? Armas. Tanques de guerra, aviones de combate, buques, cabezas nucleares, torpedos, misiles. Pero todo eso delante del Señor, ¿qué va a pasar? Será destruido. E igualmente los pilotos, los que manejan los tanques, los que manejan esos acorazados, esos buques, todos ellos serán destruidos. Miren, en el libro de Crónicas se nos dice que el rey estaba preocupado porque tenía ejércitos y ellos eran inferiores en número y en pelea, pero que el Señor confundió a los ejércitos de los enemigos de Israel. Segundo de Crónicas 20, 22 al 30. Y se nos dice que el Señor confundió, como en Gedeón también, en Jueces 6. El Señor confundió y entre ellos mismos se mataron. O sea, no tuvieron que hacer nada. Pero en aquel día será el mismo Señor que los destruya con el poder de su palabra. Vayamos a nuestro segundo punto. Hemos dicho en primera instancia: Dios es fiel y justo. ¿El Señor viene? Sí, y vendrá con destrucción a los que no creen. Punto número 2. Zorobabel será exaltado. Versículo 23. Dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel. Y aquí viene lo que llamamos la doble frontera escatológica, o el doble punto escatológico. Porque, ¿cómo así que en aquel día me va a tomar? Pero si la Biblia nos muestra que este Zorobabel murió hace 2500 años atrás. Entonces tiene que ser un Zorobabel distinto. Y es una manera como el Señor nos muestra a nosotros, y lo que el Señor dice a Daniel: el que lea, entienda. El entendido va a comprender. Y es que está hablando de un Zorobabel diferente. Dice: en aquel día te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Pero este Zorobabel es para hacer referencia al descendiente de Zorobabel. Por ejemplo, en Isaías 55 se nos habla de las misericordias firmes a David. Y así como hice con David y como le he prometido, pero David ya hacía muchos años que había muerto. ¿Cómo así que el Señor le promete a David? Bueno, es que estos nombres son de carácter mesiánico, es decir, anuncian al Mesías venidero. Entonces es a ese Zorobabel a quien el Señor está remitiendo.
Y entonces el Señor dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre Zorobabel aparece en Mateo capítulo 1, para hablar que de allí desciende el Señor Jesucristo. Y aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo le llama Dios? ¿Cómo le llama al verdadero Zorobabel, al que va a tomar en aquellos días? Lo primero que le dice es, le dice, siervo mío. Y ese título es un título que solo recibe el Mesías. Mire, hay gente que dice, ¿qué hubo, siervo? ¿Qué hubo, siervo? ¿Cómo le va, siervo? Este es un siervazo del Señor. Miren, no saben lo que están diciendo por desconocimiento de las sagradas escrituras. ¿Sabe cómo se describe este título en el libro del profeta Isaías y en los profetas menores? Como aquel que cumple fielmente la voluntad de Dios. Un siervo es aquel que cumple fielmente la voluntad de Dios. Y yo le pregunto, ¿quién de nosotros está en perfecta y obediencia y plena voluntad del Señor? Ninguno de nosotros. Por más que nos aproximemos, solo hay uno que es el verdadero siervo de Jehová. De hecho, el libro de Isaías en el capítulo 42 hasta el capítulo 53 nos muestra que es un título que solo cumple el Mesías. Porque Él es llamado el siervo de Jehová, el que cumple fielmente la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hizo siervo? Yendo a la cruz del Calvario y muriendo por los pecadores. Ahora, ¿por qué se le llama siervo de Jehová? ¿Por qué? Isaías 42, versículo 3 nos dice que Él como siervo no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, y por medio de su verdad traerá justicia. Aquí se describe en metáfora a algo que se extingue, a algo que se acaba. Y es una manera como se ilustra a los pecadores, a los desvalidos, a los que están errantes, a los que están en oscuridad, en aquellos que están en tinieblas. Así se describen como una caña cascada, se describen como un pábilo que apenas se está humeando, que se está extinguiendo. Pero ¿qué hace el siervo del Señor? Dice que con su verdad los hace justos, los restaura y los trae hacia su Padre. No hará como otros conquistadores que abusan de los débiles, trastornan a los inútiles, sino que el Señor, como siervo de Jehová, será compasivo con los oprimidos. Los escribas y los fariseos oprimían a los pobres, pero Jesús los buscó, los salvó, comió con ellos, los consoló, lloró con ellos y los acogió como sus hermanos. Por eso Él es el siervo de Jehová. Los otros decían ser siervos, pero no eran siervos, porque hacían todo lo contrario, porque le ponían cargas a la gente que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Ellos como líderes lo que hacían era imponer descripciones humanas, las ponían como doctrina de Dios. No eran siervos, no eran verdaderos siervos. Si nosotros nos decimos siervos del Señor, entonces significa que estamos llamados a cumplir la voluntad del Señor constantemente, porque ese fue el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Así que en aquel día tomará a Zorobabel mi siervo, será mi siervo. Es decir, hará mi voluntad, cumplirá mi voluntad. Y la pregunta, ¿somos siervos del Señor? ¿O estamos en ese proceso? ¿Ustedes cumplen la voluntad de Dios? No me respondan. Dice el versículo 23.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Cuando en la antigüedad un rey o un monarca enviaba un mensaje, se enrollaba el pergamino. Digamos que aquí iba el mensaje, y eso nos ayuda a entender, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6. Se enrollaba el mensaje, las palabras del rey iban escritas, y se hacía esto. Se tomaba como una especie de brea, es decir, el zumo de un árbol, que como una especie de una cera, se pegaba acá. Y para que el mensaje fuera evidente, cumplible y fuera efectivo, entonces el rey tomaba el anillo, lo sellaba y nadie podía sellar eso. En el libro de Apocalipsis, ¿cuántos sellos aparecen? 7, significa que ese rollo o ese pergamino está sellado con ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sellos. ¿Sí entienden más o menos? Esos 7 sellos y se van despegando uno por uno. Entonces, cuando el Señor dice acá en la profecía que en aquel día el siervo del Señor se pone como anillo de sellar, significa que primero ese mensaje es verdad, que ese mensaje es cierto, pero también el hecho de que se nos muestre el anillo de sellar implica que quien es ese anillo es sinónimo de realeza. Ustedes recuerdan cuando a José lo invistieron como segundo de Egipto, ¿qué le dijo el faraón? ¿Qué le dio? El anillo. Le dio el anillo. ¿Para qué? Para que él fuera distinguido de todos y todo lo que él dijera se tenía que cumplir. Así que cuando se nos habla de Zorobabel como anillo de sellar, se está diciendo que él es alguien real, de una autoridad suprema, que no solamente tendrá autoridad, sino que también tendrá poder. Y no solo tendrá poder, sino que su palabra es sinónimo de autoridad. Así que el anillo es la confirmación a la dinastía davídica. De la traducción se nos habla que el sello era un anillo de tal manera que se usaba para dejar la distinción de que quien portaba esa autoridad era supremo. Ahora, el sello tenía el valor, y ese valor, junto con el mensaje que estaba allí, era de verdad. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Dice el versículo 23: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Tercer punto: el escogido de Dios, el que Dios escogió. El escogido de Dios, ¿quién es? Miren en la confusión que entraron los fariseos. Los fariseos despistados, ellos decían: no, el Mesías tiene que ser de la tribu de Aarón, porque es que de Aarón vienen los sacerdotes, toda la línea del sacerdocio arónico, tiene que ser de la tribu de Leví, porque es que de allí descienden los sacerdotes. ¿Cómo va a ser posible que este Galileo nos diga que es el Mesías, y peor aún nos diga que Él es Dios? Que Él ahora se atreva a perdonar pecados. No puede ser así. Pero Él es el escogido de Dios. Fue a quien Dios escogió. Fue a quien Dios llamó. La piedra que vino a ser cabeza del ángulo, preciosa para Dios, pero reprobada ¿por quién? Por los
edificadores. Hemos visto y hemos mostrado que Dios es fiel y justo. Hemos visto que Zorobabel será exaltado. Pero ahora estamos viendo que este Zorobabel fue escogido para ir a la cruz del Calvario. Y quiero que finalmente me acompañe a una cita del Nuevo Testamento. Y la encuentran ustedes en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, en el versículo 32, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Saben por qué Dios escogió a su Hijo? Para llevarlo a la cruz del Calvario. Dios escogió a su Hijo para que muriera por nosotros, los pecadores. Dios escogió a su Hijo para que en aquel día espantoso, terrible, para que en aquel día nosotros seamos librados de la ira de Dios. Dios mató a su mismo Hijo, lo escogió para matarlo. De eso nos habla toda la Escritura. El libro de Génesis, en el capítulo 22, Dios llama a Abraham y le dice: quiero que me sacrifiques tu mismo Hijo, tu propio Hijo. Y es una ilustración de lo que el Padre haría con su Hijo amado Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a condenar al mundo, sino que a que el mundo sea salvo por medio de la obra de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús fue escogido como el siervo sufriente del Señor para librarnos de la ira eterna, por cuanto Él pagó la deuda de pecado que era para con nosotros. Mateo nos registra y nos dice que cuando llegaron al lugar de la calavera, es decir, el monte Gólgota, se le dio a beber vinagre, pero Él no lo tomó porque Él deseaba sufrir y cumplir la voluntad del Padre. Porque así estaba escrito, así estaba dado. Y no hay otra forma de redimir a los pecadores, de redimir nuestra vida, si no es por medio de la obra de Cristo Jesús. Así que mi pregunta final en esta mañana es: ¿crees al Evangelio? Porque ese es el Evangelio, es ver a Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados por medio de la fe. Si no crees al Evangelio, entonces un día serás destruido, serás destruida. Pero si crees a Cristo Jesús, entonces tienes la bendición de hoy ser un hijo de Dios, venir en arrepentimiento y fe. Y en aquel día, dice el mismo Mateo 25, unas páginas anteriores, dice que en aquel día, Mateo 25, 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y el Señor, así como el pastor aparta las ovejas de los cabros, apartará a sus ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Y entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Y esa es mi pregunta: ¿eres bendito del Padre? ¿Eres bendita del Padre? Porque si eres bendita del Padre, ese es el mejor regalo que podemos disfrutar en la mañana de hoy. Es lo que celebramos en este momento, la cena del Señor. Así que, mis hermanos, el libro de Ageo nos muestra el compromiso de nosotros como cristianos de trabajar para la obra de Dios, de vivir para Dios,
de vivir en santidad, vivir en obediencia al Señor. Pero también nos muestra qué pasa si vivimos sin Dios, sin Cristo. ¿Qué pasa si estamos sin el Evangelio? ¿Qué pasa si nuestra vida cristiana no es como realmente la palabra del Señor nos dice? Vamos a ponernos en pie y mientras hermanos nos comparten de la cena del Señor, vamos a cantar un himno a Dios, al Señor.